Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes y hoy también con Claudia Pérez Vázquez, que es nuestra invitada especial. Me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto también para mí estar el día de hoy compartiendo este programa. Y justamente hoy vamos a platicar de un tema que resulta bastante interesante, que seguramente va a generar muchas preguntas, comentarios, porque el programa de hoy está titulado Libera tu mente. Cómo enfrentar los pensamientos irracionales. Y vaya que en nuestro día a día tenemos muchos pensamientos que no nos percatamos, no nos genera siempre la seguridad de participar en algún evento, de trabajar, de ir a una entrevista, y tenemos pensamientos que van rondando nuestra mente y que generan malestar. Pero bueno, nuestra experta de hoy seguramente nos va a platicar a detalle cómo funciona la dinámica de los pensamientos irracionales. Pero bueno, Claudia, antes de iniciar queremos darte la bienvenida con un pequeño video y audio también para que nos escuchan a través de 620 AM, para que puedan conocer quién es Claudia Pérez Vázquez. Adelante, por favor. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. En el programa de hoy, contamos con una invitada muy especial. Con nosotros está Claudia Pérez Vázquez, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Educación y doctora en Desarrollo Humano. Claudia es una profesional altamente reconocida, con especialidades en psicopatología infantil y de la adolescencia, así como en psicología organizacional. Cuenta con certificaciones en terapia cognitivo-conductual y en estimulación auditiva por el Listening Center de Toronto, Canadá. A lo largo de su trayectoria, ha sido líder en instituciones como Gymboree, psicóloga clínica en la práctica privada y ha formado parte del equipo médico de diversas instituciones bancarias. Además, ha sido docente en programas de licenciatura, especialidades y maestrías en psicología y educación, dejando una huella significativa en la formación de futuras generaciones. Claudia ha participado en múltiples foros y congresos internacionales y ha asesorado programas de prevención del suicidio y otras iniciativas de acción social. Actualmente es presidenta del Comité Técnico Académico para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, coordinadora académica de la licenciatura en Psicología en la Universidad Olmeca y fundadora del CS Consultores. Hoy en 60 Minutos con Rodolfo Reyes, bajo el título Libera tu mente, cómo enfrentar pensamientos irracionales, Claudia compartirá con nosotros su vasta experiencia en bienestar mental, dándonos claves para cuidar nuestra salud emocional y liberarnos del estrés. Es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, Claudia Pérez Vázquez. Claudia, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que arranquemos ya en estos 60 minutos. Primero, platicándole a las personas que nos están siguiendo, ¿qué son estos pensamientos irracionales? ¿Cómo entender esta dinámica, este funcionamiento en el día a día de los pensamientos? Claro, muy bien. Pues vamos directo al tema porque evidentemente los pensamientos irracionales son estos pensamientos que nos abordan día a día y que son tan automáticos, tan espontáneos, que es muy raro que podamos darnos cuenta en qué momento exactamente estamos distorsionando un pensamiento, estamos teniendo un pensamiento irracional, porque finalmente lo único de lo que tenemos noción cuando existe un pensamiento irracional, pues es del malestar, de la angustia que generalmente nos generan, ¿no? Estos pensamientos que todos tenemos, que nos hacen actuar de determinada manera, bombardean nuestro día a día, y lo bombardean de diversas formas, a veces con imágenes, a veces con frases que nos decimos constantemente. Y creo que la parte más interesante de todo esto el día de hoy es que podamos identificar que somos nosotros mismos los que estamos generando ese malestar a partir de nuestros pensamientos irracionales. Me platicabas de una frase que me gusta mucho antes de entrar al programa. Decías algo sobre cómo interpretamos las situaciones. A ver, ¿cómo funciona esto? Bien. Generalmente, y me voy a ir como a un resumen que suelo hacer siempre, porque me parece que la mayoría de las personas hacemos una atribución importante de nuestro malestar a las situaciones que nos ocurren. Y generalmente tenemos un esquema en el que decimos, me ocurrió una situación y entonces me sentí de tal forma y actué de tal manera. Pero este esquema
afortunada o desafortunadamente para los psicólogos no es así tan real como lo pensamos. Y digo de esto porque hay un elemento que está en medio de todo ello y es el pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento sino la interpretación que hacemos de una situación? Y esto no es evidentemente algo nuevo, algo que acabamos de descubrir en la terapia, por ejemplo, sino en el siglo I antes de Cristo. Epicteto ya decía, no son las situaciones las que nos perturban, sino sino aquello que interpretamos de las situaciones. Es decir, lo que nos genera el malestar no es aquello que nos ha ocurrido, no es que el día de hoy se me hizo tarde porque había mucho tráfico, no es eso lo que me generó frustración, sino es lo que pensé, lo que interpreté de esa situación. Todo mundo va a pensar que soy impuntual. ¿Sí? Entonces, partimos desde ahí, no son las situaciones, sino son las interpretaciones las que nos generan el malestar. Oye, Claudia, digo, esto me llama mucho la atención para que las personas que nos están siguiendo puedan incluso como que analizar y entrar un poco hasta de debate personal, familiar, de pareja con las personas con las que estén en este momento. Entonces, la realidad no es la misma para todos, es decir, no me enojas tú, sino me enoja lo que interpreto. Bien interesante lo que acabas de decir y bien difícil de comprender para la mayoría de las personas. Yo te voy a poner un ejemplo. Salgo en la mañana y de repente veo que mi vecina está saliendo y levanto mi mano para saludarla y la vecina se va. Y en ese momento interpreto, seguro le caigo mal. ¿Qué le habré hecho que ni siquiera me saludó? Y es bastante seguro que a partir de ese pensamiento, pues se va a generar una emoción y probablemente mi emoción sea enojo. Y probablemente mi conducta sea, cierro la puerta enojada, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la vecina de la casa siguiente también quiere saludar a la otra persona y la vecina no le responde? Y entonces vecina número 2 dice, tal vez iba deprisa y quizá por ello no me saludó. Entonces su reacción emocional y su reacción conductual serán completamente diferentes. Entonces es cierto, cada uno de nosotros tiene a su cargo la responsabilidad de nuestras emociones y de nuestras conductas a partir de lo que interpretamos de una situación. Es definitivamente muy interesante, seguramente en la práctica clínica eso genera alteraciones psicológicas, trastornos de los que platicaremos en el segundo bloque, pero en este momento con lo que tú nos estás explicando, puedo inferir también que hay tipos de pensamientos, es decir, yo puedo pensar lo que decías de la vecina y entonces el pensamiento debe ser un pensamiento que te conduce a la emoción del enojo, ¿no? Pero a lo mejor el pensamiento puede ser el polo opuesto, a lo mejor la vecina sí está molesta conmigo y yo veo la cara enojada, pero realmente digo, está buscándome para salir conmigo, es decir, interpreto de una forma distinta. ¿Cómo se llaman esos tipos de pensamientos? Esas son creencias irracionales o son distorsiones cognitivas y ya algunos autores cognitivos pusieron de manifiesto evidentemente que las creencias irracionales que la gente tiene pues van generando a lo largo del tiempo este malestar y encontramos de manera muy común a lo mejor ciertas distorsiones cognitivas, ciertas creencias irracionales que se han formado, como por ejemplo esta que me parece que es bien común, la necesidad de aceptación, ¿no? Es decir, pensamos que se necesita la aprobación y el apoyo de todas las personas en cada cosa que hacemos. Y si no tenemos la aprobación de las personas, entonces esto empieza a generar malestar. Y ese se ha identificado como una de las distorsiones que generalmente suelen ocurrir. Y yo te diré también, ¿no? Todos tenemos distorsiones cognitivas, ¿sí? Todos las tenemos, pero en la medida en que su frecuencia, su duración e incluso su intensidad está presente en cada uno de nosotros, pues es en la medida en la que hay que empezar a trabajarlo. Mira, tú estás diciendo, a ver, todos lo tenemos como psicólogos, sabemos que hay un patrón de neurotípicos o atípicos, es decir, personas que presentan características similares y otras que se salen, ¿no? De esta distribución normal o campana de Gauss, le decimos en la psicología. De forma práctica es lo que llamamos tradicionalmente las personas normales. Sí, entiendo que muchas veces tenemos pensamientos o creencias irracionales, pero ¿cuándo llegan a un punto, Claudia, de considerarlo como un malestar clínico que requiera que las personas acudan a consulta contigo, Claudia? Cuando esta parte emocional de la que hablaba empieza a generar conductas disfuncionales, ¿sí? Cuando nuestra emoción llega a ser tan intensa que ya no permite entonces el que se puedan tomar decisiones acertadas, el que se pueda conducir de una manera funcional en la vida, sino que al contrario, las reacciones conductuales y emocionales empiezan a perturbar la vida del ser humano. A partir de ese momento decimos, esto es algo
que evidentemente ya no se considera una característica normal o propia del ser humano. De hecho, hay autores cognitivos que dicen que tener pensamientos irracionales es una tendencia biológica del ser humano. Entre pensar, por ejemplo, si voy a poder o no voy a poder, muy probablemente la primera idea va a ser no voy a poder. ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Seguro la primera reacción va a ser me va a ir mal. A ver, pero si esto es algo biológico, evolutivo, entonces tiene una finalidad adaptativa, es decir, no sirven para algo los pensamientos irracionales. Sí, claro. Desde esta óptica adaptativa, ¿para qué nos podrían funcionar, Claudia? Hay una segunda tendencia, vámonos allí, hay una segunda tendencia biológica y es reestructurar nuestros pensamientos, ¿sí? De alguna manera nos sirven, porque mira, yo les explicaba hace un momento, los pensamientos irracionales conducen a emociones y conducen a emociones generalmente desadaptativas o negativas, pero no malas, ¿no? No hay ninguna emoción que pueda considerarse como inadecuada o mala. Es decir, es normal sentir miedo, es normal sentir enojo, es normal e incluso hasta benéfico en algún punto, ¿no? Imagina una persona que no tuviera miedo a nada, ¿no? Que sus pensamientos no fueran irracionales en cierto punto y dijera, pues voy a meter el dedo en la estufa y no tuviera miedo a ello, pues viviría la vida quemándose, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, claro, nos sirven para adaptarnos, pero también nos sirven para llevarnos a esta realidad en la que lo que necesitamos aprender a modificar son nuestros pensamientos, no las situaciones que nos ocurren. Muy interesante, definitivamente, Claudia. Así como nos estás planteando el escenario, entiendo que en el proceso terapéutico el objetivo, al menos de tu estilo, ahorita nos platicarás de tu enfoque, pero es transformar esa manera de interpretar el mundo. Pero en algún momento leí un estudio de la Universidad de Harvard donde habían hecho un análisis de un grupo poblacional que tenía depresión y otro no depresivo y tenía, evidentemente, en psicología asociamos que las personas con depresión tienen pensamientos irracionales, ¿ok? Pero en esta comparación, ellos los ponían a jugar juegos donde está involucrado el azar y las personas que tenían depresión se percataban de que los ayudaba el mundo externo, los científicos los ayudaban a enfrentar esos juegos y los neurotípicos o personas normales pues no se percataban y creían que ganaban por su propia cuenta, mientras que las personas con depresión decían, no, yo sé que no es así, es decir, tenían una percepción más atinada de la situación, aunque tenían pensamientos irracionales. Entonces, en el estudio, la conclusión de ese estudio, la interpretación de ese estudio era que curiosamente las personas que no teníamos depresión, o la razón por la que no teníamos depresión era porque teníamos una percepción distorsionada de la realidad, mientras que quienes perciben el mundo de una manera más cruda, por decirlo de alguna forma, experimentaban sintomatología depresiva. ¿Qué opinas sobre ello, Claudia? Bueno, es bien interesante lo que dices ahora, y si regresamos un poco a la idea de la tendencia biológica y de experimentar primero este pensamiento irracional antes que uno racional, pues pudiera haber una explicación en ello. Además, cuando dices, por ejemplo, las personas con depresión asumían que las otras personas eran quienes estaban ayudando, pues bueno, tenemos que traer a colación entonces en este tema a otro elemento importante que es el locus de control. Una persona con depresión pues generalmente atribuye su éxito a factores externos y no necesariamente a que lo ha logrado. Sin embargo, el fracaso lo atribuye a factores internos, es decir, si me va mal fue por mi culpa, si me va bien fue por la suerte. Bastante interesante. Ese locus de control de Julian Rother es altamente recomendable para los psicólogos que nos escuchan y para quienes no. Claro. También hay muchos libros de autoayuda en ese aspecto. Pero bueno, tenemos en cabina a Claudia Pérez Vázquez. Ya arrancamos justamente platicando sobre qué son los pensamientos irracionales, cómo impactan en nuestro día a día. Y ahora que regresemos de corte, queremos platicarles también de la experiencia terapéutica de Claudia y respondiendo a algunos comentarios que ya te están escribiendo por aquí, Claudia. Y bueno, regresamos en unos minutos. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos.
Regresamos a 60 minutos y hoy, como les decía, muy contentos de tener aquí a la psicóloga Claudia Pérez Vázquez. Es un gusto, ya nos ha estado platicando mucho sobre los pensamientos irracionales. Y antes de arrancar con tu experiencia terapéutica, Claudia, tengo ya algunos comentarios aquí en redes y quiero arrancar justamente, te mandan saludos. Blanca Pérez dice saludos a la licenciada Claudia. Héctor Mares, que es de nuestros seguidores constantes aquí en el programa, que ahorita quiero hacer un comentario justamente para que puedas responderlo. Continuamos con los saludos. Pedro Salazar también está mandándote saludos por aquí. User también tiene una pregunta que la vamos a mencionar. Selena a la vez. Fíjate que aquí me llama mucho la atención de Carolina Ledesma. Dice, Cordy, la amamos. Entonces, interpreto que es de tus alumnas y seguidoras de la universidad. Son mis alumnas, efectivamente. Que te dicen Cordy, ¿no? Dicen Cordy. En mis tiempos era maestra Claudia, pero bueno, Claudia fue maestra también. Entonces, bueno, Carolina, yo lo interpreto muy chistoso. A ver, Dani Hernández dice un programa muy nutritivo. User tiene por aquí alguna pregunta. Ámbar también está mandando saludos, dice que es un excelente programa. Y bueno, quiero pasar a los comentarios, Claudia. Me gustaría que puedas darnos de esa experiencia que tú tienes respondiendo a esto. Héctor Mares nos dice, mira, cada cliente que entra a la agencia, ya les he platicado que Héctor trabaja en una agencia, tiene un canal de YouTube, lo pueden buscar así como Héctor Mares. Dice que cada cliente es diferente y cada uno tiene pensamientos como, ¿qué me va a preguntar? Uno como asesor de ventas, ¿de qué humor viene? Uno tiene dudas incluso. Entonces, también me dice si voy a ser capaz de atender o responder bien, y muchas veces él dice hay que poner la mente en blanco, respirar profundamente y prepararse para atender a un cliente. ¿Cómo influyen, Claudia, entonces los pensamientos irracionales en la atención al cliente, como es el caso de Héctor que atiende a sus clientes de autos? Bien, muy bien. Antes de responder a la pregunta de Héctor, gracias por los saludos. Un abrazo caluroso a mis alumnos, que hoy no estoy dando clases evidentemente porque estoy aquí, pero creo que también es una forma de que vayan aprendiendo acerca de esto. Y respondiendo a lo que dice Héctor, es cierto, cuando uno está en el ámbito de las ventas, por ejemplo, no solamente quien vende, sino también quien compra va predispuesto con ciertos pensamientos irracionales en ese sentido, ¿no? Y si no cierro la venta, y si se echa a perder el trato en algún punto del proceso, y si esto no convence a los demás, porque además fíjense en esto que estoy diciendo ahora, este famoso y si es una distorsión cognitiva que nos lleva a una parte más catastrófica todavía, ¿no? Y si no cierro la venta y me despiden, eso será terrible para mi economía, ¿no? Y esto se llama visión catastrófica y es una distorsión bastante común, bastante frecuente cuando iniciamos con este ICI. Entonces, es cierto, Héctor dice, ¿y qué hacemos? ¿Ponemos la mente en blanco, etcétera? Yo diría, al contrario, ¿no? Seamos bien conscientes de ese pensamiento irracional que está generando esa emoción, a lo mejor de miedo para acercarte al cliente y poder hacer la venta, y que está llevando una conducta de, pues no sé, me quedo sentado en mi escritorio hasta que venga la persona y me llame aquí, ¿no? Entonces yo creo que más que poner la mente en blanco, que yo siempre digo no es posible, cuando alguien me dice, es que puse la mente en blanco y no estaba pensando en nada. Pues no podemos estar pensando en nada, ¿sí? Generalmente estamos pensando, el pensamiento es un proceso dinámico, constante. Entonces aquí lo que sugiero es más bien haz énfasis y conciencia en ese pensamiento y entonces intenta reestructurarlo, ¿sí? Que más adelantito vamos a hablar de ello, pero intenta buscar de qué otra forma puedes entonces interpretar la situación. Excelente, excelente, Claudia. Entonces, bueno, es una combinación, ¿no? De lo que tú mencionas, tener conciencia del pensamiento y un poco seguramente lo vas a explicar hasta la relajación, que seguramente es a lo que Héctor se refería, ¿no? Quiero continuar. Te siguen mandando saludos, Claudia, antes de la pregunta, así que te hace User, Fernando Celorio, Ámbar, ya los había mencionado, pero tenemos más de tus alumnos. Lorelai, Diana Pacheco, Obed Hernández, dicen la mejor Cordy de todas, la queremos Cordy, sé de Cordy. Ya veo que tienes tu club de fans, me da mucho gusto. También tenemos a Ana Lilia Contreras, a Lorelai. Es muy importante, fíjate, aquí tenemos otra pregunta de Santiago Madrigal. Quiero plantear las dos porque veo esta situación es bastante importante. Él dice, ¿la evitación de problemas o conflictos entra en los pensamientos irracionales? La evitación de problemas o la evitación de conflictos es una de las estrategias de afrontamiento que tenemos los seres humanos ante situaciones estresantes o que nos generan malestar. Y suena bastante extraño pensar que evitar un problema
pueda ser una forma de afrontar una situación estresante, pero lo es. El opuesto a la evitación de problemas, que es una estrategia pasiva y una estrategia emocional para resolver problemas, el opuesto a ella es una estrategia que se llama resolución de problemas. Entonces, más que un pensamiento irracional, es una estrategia de afrontamiento. Excelente, Claudia. Y bueno, Yusser también nos está preguntando si los pensamientos irracionales y los pensamientos negativos son lo mismo. Si lo pensamos en términos coloquiales, ¿sí? Usamos de manera indistinta a lo mejor tener un pensamiento irracional con un pensamiento negativo. En el ámbito de la psicoterapia cognitiva, pues básicamente los denominamos entonces irracionales. Pero sí podemos considerar que un pensamiento negativo, siempre que ha producido una emoción negativa y una conducta disfuncional, siempre que ha generado malestar, es un pensamiento irracional. Ok, muy bien, bastante interesante entonces, qué bueno que te están haciendo muchas preguntas, Claudia. Me gustaría profundizar en lo siguiente. Sabemos que tú tienes experiencia terapéutica, lo escuchamos en la introducción, en tu semblanza, y que por muchos años has tenido la oportunidad de ayudar a pacientes que sufren de estos pensamientos constantes. Hace unos momentos Claudia estaba mencionando que el pensamiento de ¿y si me va mal? Puede llevar luego a ¿y si me despiden? ¿Y qué va a pasar con mi economía? Y luego se va sumando, ¿no? Familia, pareja y otros. Es una cadena de pensamientos. Claro. Mi pregunta en estos momentos es, ¿cómo es la forma de esos pensamientos irracionales con los pacientes que recibes en psicoterapia, Claudia? Bien. Antes de irnos a la forma, me gustaría comentar que también hay autores que dicen que la base de muchos de los trastornos emocionales son justamente estos pensamientos irracionales. La base de la depresión, de la ansiedad, del estrés y de muchos otros problemas como los problemas de pareja, las dificultades en las relaciones entre padres e hijos, etcétera, tienen su base justamente en pensamientos irracionales. ¿Sí? Entonces, en terapia no es infrecuente que nos encontremos con ese tipo de situaciones, con pensamientos, por ejemplo, como es que él se la pasa todo el tiempo en su celular, seguramente está hablando con otra persona y me va a dejar. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, o por ejemplo, hijos que constantemente están pensando también, pues es que ella, mi mamá, prefiere a mi hermano y por eso cuando yo hablo no me pone atención, ¿no? Entonces, es bastante frecuente y bastante constante, y de hecho uno de los elementos que para mí resulta prioritarios en terapia es la evaluación de los pensamientos automáticos. Me gusta mucho ese tema. Tú eres experta en psicometría, Claudia, y en ese aspecto yo practicaba en el primer programa la importancia de que en la psicoterapia existiera un proceso formal de evaluación. Muchas veces me parece que el esquema psicológico del profesional de psicología en México se nos va, no le damos la importancia necesaria a la evaluación. Pero bueno, la psicometría ha luchado por mucho tiempo en darle una forma, un número al factor psicológico. Sí, entonces yo quiero preguntarte, Claudia, ¿cómo es que se evalúan los pensamientos irracionales? ¿Cómo le damos un número a lo que nos duele todos los días a quienes tenemos pensamientos irracionales? Hay inventarios, ¿no? Inventarios, escalas para poder evaluarlos. Cuando un paciente llega a psicoterapia, cuando hablamos con alguien de manera coloquial, pues suele haber una cierta cantidad de pensamientos automáticos, pensamientos irracionales, como por ejemplo cuando los ejemplos que ponía hace un momento, no me saludó la vecina, seguro le caigo mal, y eso no es otra cosa más que una interpretación del pensamiento. Cuando alguien piensa, por ejemplo, en el todo o nada y no hay nada en medio, no hay matices, pues eso es un pensamiento polarizado. Cuando alguien dice, y si no logro la venta hoy y me despiden, eso es una visión catastrófica. Y como psicólogos, como psicoterapeutas, podemos notar esas distorsiones cuando un paciente las menciona. Sin embargo, es cierto, hay que utilizar instrumentos objetivos que nos lleven entonces a la medición de aquello que pudiera ser una distorsión, ¿no? Entonces, afortunadamente, sí existen escalas, sí existen inventarios para poder hacer esa medición objetiva. Y yo siempre digo además a los pacientes, cuando aprendemos a ponerle un nombre
a aquello que nos decimos constantemente, entonces es más fácil que podamos trabajarlo. Es como cuando vas al médico y entonces dicen que tu dolor de cabeza no es un simple dolor de cabeza, sino es migraña, ya sabes cuál es el tratamiento. Si tú vas a psicoterapia y entonces aprendes que lo que tienes se llama visión catastrófica o falacia de recompensa divina, etcétera, pues entonces ya sabemos cómo abordarlo. Excelente, yo utilizo mucho esta comparación en terapia y comparo con las películas de terror, estas de exorcismos, ¿no? Que para enfrentar al demonio tienes que darle un nombre al demonio, aplica lo mismo para los pensamientos irracionales, bueno, y para el diagnóstico, ¿no? En todo lo que tiene que ver con trastornos. Tenemos más saludos para Claudia. Teresita Pérez Arpáiz dice admiración para la psicóloga Claudia. Giovanna Magaña, saludos a la psicóloga Claudia. Leti Reyes tiene, muchas gracias, me envía saludos, muchísimas gracias. Y nos hace también una pregunta para ti, Claudia. Nos pregunta Leti, ¿los pensamientos irracionales y o negativos son parte de la ansiedad por depresión? Y aquí estamos mezclando trastornos psicológicos. Platícanos, Claudia. Bien. Forman parte, sí, evidentemente forman parte. Imaginemos a la depresión, por ejemplo, en algo que hace algunos años uno de los mayores exponentes en teoría sobre la depresión, Aaron Beck, formula y dice que una persona con depresión pues tiene generalmente una visión negativa del mundo que lo rodea, una visión negativa de sí mismo y una visión negativa del futuro. Y esto es lo que conforma la famosa tríada cognitiva o la tríada negativa, que no es otra cosa más que una recopilación de pensamientos irracionales, de pensamientos negativos, de no valgo para nada, el mundo está en contra mía y el futuro va a ser peor de lo que es el presente, ¿no? Entonces sí, claro que en la depresión y en la ansiedad pues están presentes estos pensamientos, ¿no? Yo pongo este ejemplo de la depresión, pero en la ansiedad ocurre algo similar, ¿no? Y es, por ejemplo, y si cuando tenga que exponer se me olvida una palabra y todos se ríen, entonces ahí nos damos cuenta, esto genera ansiedad evidentemente, pero ¿cuál fue la base de todo ello? Pues bueno, esa sensación de vulnerabilidad al estar expuesto a hablar en público y a que pudiera entonces equivocarme y todos los demás reírse de mí. Definitivamente, y nos lleva a lo que estabas comentando en nuestro primer bloque, Claudia, la parte de la interpretación de la situación. En este sentido, a mí lo que me gustaría complementar es esta parte de la cultura de la psicoterapia, Claudia. El primer programa que tuvimos en 60 minutos fue sobre ansiedad, sobre cómo enfrentar la ansiedad. Y como tú sabes, 60 minutos es un programa de conexiones que transforman, un programa que está enfocado al bienestar personal, profesional, de todos aquellos que nos siguen y cómo transformar nuestras vidas. A mí me gustaría que tú puedas compartirle a las personas que en estos momentos están muy interesadas en tu tema, cómo es que la psicoterapia te ayuda a transformar tu vida a pesar de, por años, que muchos pacientes llegan después de años de tener un trastorno de alteración psicológica y tener pensamientos irracionales. ¿Cómo la psicoterapia transforma tu vida? Claro, la psicoterapia definitivamente es un proceso, pero un proceso formal, serio, basado en muchos años de estudio. El que hoy podamos sentarnos a hablar sobre esto, pues implica que hemos estudiado mucho sobre ello. Y en ese sentido, además yo diría, nuestra visión fundamental, pues es poder llegar a las otras personas y ayudarlos a encontrar una solución a lo que ocurre en ese momento. Yo siempre digo cuando tengo un paciente enfrente que la solución no la tengo yo, la solución está del otro lado, sí, la tienen ellos. Sin embargo, hay momentos de nuestra vida en los que evidentemente perdemos el control de ciertas situaciones y eso ocurre frecuentemente con los pensamientos. Perdemos el control de los pensamientos y como una de sus características es que los creemos. Si yo pienso, seguro le caigo mal a la vecina, lo creo, ¿sí? Porque es mi pensamiento y entonces lo creo. Y la psicoterapia pues está basada básicamente en ello, en ayudar. Bueno, y voy a hablar específicamente de lo que yo hago, ¿no? En terapia cognitivo-conductual, pues el trabajo más importante radica justamente en el trabajo con los pensamientos, en el concientizarnos, como le decía Héctor hace un momento, en que nuestros pensamientos son automáticos, espontáneos y de alguna manera nos agobian en algún momento, pero no son las situaciones las que vamos a poder modificar. Entonces la terapia ayuda a eso, a darnos cuenta de aquello que sí está en nuestro control y sí podemos modificar. Me gustaría agregar ese contexto justamente de lo que mencionaste de la terapia cognitivo-conductual. En psicología
específicamente la intervención psicoterapéutica, hay distintos tipos de psicoterapias: psicoanálisis, intervención cognitivo-conductual, modelos humanistas, existenciales y otras que existen, ¿no? Hay un sinfín de psicoterapias, pero tú hablas de la terapia cognitivo-conductual, tú eres maestra, eres doctora incluso en desarrollo humano. ¿Por qué tu elección de la terapia cognitivo-conductual para enfrentar y para ayudar a las personas que experimentan trastornos psicológicos? Bien, creo que la primera parte de la elección tiene que ver justamente con la evidencia científica que hay, ¿sí? La evidencia sobre el manejo de ciertos tratamientos, de ciertas patologías científicamente comprobados. Entonces, me parece que la psicología tiene que estar basada en esta parte científica. Perfecto. Y es importante recordar que la psicología efectivamente es una ciencia. Sí, muchas veces en el ámbito psicoterapéutico lo que nos ocurre es que nos asocian con el diván y con nuestros pacientes que van a llegar y van a estar acostados, o que vamos a hacer hipnosis y vamos a... No, digo, a ver, la psicoterapia, vaya que tiene fundamentos del psicoanálisis, por supuesto, pero es muy importante recordar que eso tiene más de un siglo. Entonces, como te dije, a ti que me estás siguiendo desde el primer programa, es muy importante que puedas evaluar la calidad del proceso psicoterapéutico al que tú acudes, al que tú vas, que puedas identificar que exista un proceso de evaluación, que exista un método formal, una manera responsable de trabajar, porque los psicólogos tenemos la responsabilidad, por supuesto, en nuestro sentido profesional y en el ámbito social, una responsabilidad social de hacer valer este método científico en la intervención psicológica. Quiero complementar todo lo que nos está mencionando hoy la doctora Claudia con la importancia de poder identificar esos pensamientos irracionales en tu día a día. Yo te puedo adelantar una recomendación que seguramente Claudia va a profundizar en ello en el último bloque, pero nuestros pensamientos irracionales tienen que ser identificados con una estrategia muy práctica: situación, pensamiento y consecuencia. Yo me encuentro en estos momentos en cabina y entonces veo que Luis, para los que pueden verme, hace una C, y para los que me están escuchando, él me manda a corte y entonces me bromea mucho, pero yo pienso que me está mandando un corazón y le digo: yo también, Luis, yo también. Y ese es mi pensamiento automático, ¿no? La situación es: me encuentro en cabina, me hacen una señal, el pensamiento es: le encantó el programa a Luis. Y la consecuencia es: sonrío y entonces le mando mi saludo también con corazón. Eso es una situación práctica de pensamientos automáticos. En este caso no negativos, pero a ver, vamos a transformarlo a un pensamiento racional. Me encuentro en cabina, me hacen una señal y entonces mi pensamiento es: me quiere cortar. Seguramente no lo estaba usando el programa. No debía haber estudiado psicología. ¿Para qué tengo un programa si no me van a escuchar? Y a Luis no le gusta, no le va a gustar a nadie. Y viene la cadena de pensamientos. Y la consecuencia es: me enojo, le grito, y entonces en ese momento empieza la cadena de pensamientos negativos. Pero bueno, haciendo gala y honor de lo que acabo de decir, ya me mandaron la señal de corazón. Entonces vamos a regresar en unos minutos. Les recuerdo que estamos con la doctora Claudia Pérez Vázquez en estos 60 minutos. Muchas gracias, te esperamos después del corte. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola nuevamente, bienvenidos a 60 minutos, ya en nuestro último bloque, ya estamos en la recta final del programa. Claudia, siga con los saludos. Fanny del Carmen nos manda saludos a los dos. Tania Pérez, por supuesto, también nos dice: excelentes psicólogos. Alejandra Ramírez dice: Claudia, saludos desde la Universidad de Olmeca. Y tenemos otra pregunta antes de ir a tus recomendaciones finales, Claudia. User menciona el impacto de nuestro pasado desde la infancia en generar pensamientos irracionales. Y aquí hasta me gustaría hacer doble clic para que podamos profundizar. En algún momento alguien me ha dicho: infancia es destino, y yo siempre menciono, a ver, por supuesto que influye, no significa que determine nuestro presente, porque de eso se trata la psicoterapia. Sin embargo, vaya que es muy importante toda nuestra formación en nuestra infancia en los pensamientos irracionales. Platícanos por favor de ello, Claudia. Sí, claro, es bien importante porque no podemos negar la gran influencia que tiene el aprendizaje por observación. Desde que somos pequeños, en nuestro núcleo más inmediato, primero los padres, luego los maestros, luego los amigos, etcétera,
van dejando definitivamente una huella de aprendizaje en nosotros, incluyendo en la forma en la que resolvemos problemas, incluyendo la forma en la que interpretamos las situaciones que nos ocurren. Por ejemplo, una mamá va con sus hijos a la escuela y va pensando que todo mundo se le atraviesa a propósito, ¿no? Y que no van a llegar temprano, no van a llegar a tiempo. Y posteriormente eso es lo que el niño va a repetir también. No llegamos a tiempo porque todo mundo se le atraviesa a mi mamá. Entonces, sí es cierto que hay una influencia importante también en la interpretación que hacemos constantemente de las cosas. Y si bien lo que dijiste con la frase y tu comentario de sí influye, pero no es determinante, concuerdo completamente en ello. Siempre digo, el pasado evidentemente nos ha llevado a ser las personas que somos, a tener las actitudes que tenemos, etcétera, pero es eso, es una base, es una referencia, no es nuestro destino final, ¿no? Ese puede modificarse en cualquier momento, sobre todo cuando hablamos de los pensamientos, porque los pensamientos finalmente no son otra cosa más que hipótesis que debemos contrastar con nuestra realidad. Perfecto. Entonces, ¿influye? Sí, influye. Aprendemos patrones de pensamiento, de actitudes, de comportamiento, los aprendemos, por supuesto, pero también los podemos desaprender. Y de eso se trata justamente el proceso terapéutico. Bueno, antes de más saludos que tenemos y otra pregunta por ahí, Claudia, me gustaría, mejor dicho, que nos platiques sobre tu propio pensamiento automático. Hace unos momentos decías en broma, y si me pasa esto, y vaya que está ocurriendo, a ver, cuéntanos sobre ello. Ya sé, hoy en la mañana me levanté con un pensamiento irracional que podía haberme servido de ejemplo, iba a servir de ejemplo perfecto. Quienes me conocen saben que soy alérgica y que mi alergia empieza con lágrimas y termina con tos, una tos que de repente es imparable. Y pensé en la mañana, ¿y si me pasa en el programa? Y como hace muchos días que no tengo alergia, no traigo mis pastillitas que siempre ando paseando para todos lados, la gente me ve que saco un Halls, un dulce, un lo que sea. Y pues resulta que me pasó hace un momentito, ¿no? Y entonces es cuando de repente uno dice, los pensamientos irracionales no son tan irracionales, ¿no? Que eso les ocurre a algunas personas. Cuando, por ejemplo, piensan, ¿y si él me engaña? Y resulta que lo engaña, entonces refuerza su creencia de aquello, ¿no? Y eso también es bien importante. Sí, y profundizar en ello, ¿no? La profecía autocumplida es justamente eso, ¿no? El pensamiento irracional que se convierte en algo real, pero como consecuencia de la cadena de sucesos que generó la persona. Tú hablaste de, ¿y si una persona me engaña? ¿No? Entonces, esta persona probablemente estaba en una excelente relación y el pensamiento de si me engaña se convierte en celos patológicos, en una búsqueda constante de esa verdad que no era verdad y se transforma en ello. A ver, no lo justifica, pero vaya que en psicoterapia nos ocurre mucho, como primer punto. Y como segundo, vaya que la situación que tú platicaste personal aplica muy bien, ¿no? La somatización es la manifestación física de la alteración psicológica. Es decir, Claudia pensó que eso podía ocurrir y bueno, le estaba ocurriendo, a lo mejor alguien pudo haber interpretado, está conmovida Claudia de estar en el programa y por eso tiene esa manifestación emocional, pero bueno, es alergia. Esa manifestación emocional y aparte me estaba quedando sin voz, ¿no? Entonces mis últimas palabras antes del corte fueron ya como muy reducidas justamente por ello, ¿no? Pero bueno, ahorita que mencionaste el tema de las profecías autocumplidas, ¿no? Y alguien tiene este pensamiento irracional y entonces empieza a suceder como una cadena de situaciones y entonces esto va reforzando su idea de sí, me va a engañar, etcétera, pues al final es que también acuérdense lo que mencionaba, los pensamientos irracionales no solamente detonan nuestro malestar, también detonan nuestras conductas disfuncionales. Así es. Sí, como por ejemplo, a partir de eso empiezo a revisarle el teléfono a la persona, casi que me quiero convertir en sus ojos, ¿no? Y hacia dónde está viendo para saber si realmente me va a engañar, porque nuestras conductas también se ven afectadas por los pensamientos. El pensamiento impacta en el comportamiento, definitivamente. Me quedo con esa esencia de lo que estás comentando, Claudia. Y bueno, ya entramos a la recta final de saludos. Juan Carlos Bárcenas te manda saludos desde Querétaro. María Antonieta González también dice que muy valiosas observaciones que tienes. Tania Pérez, nuevamente la doctora, mi admiración siempre para ti. Y María Fernanda Valdés, nuestra María Fernanda, dice excelentes psicólogos y saludos a ambos. Gracias a todos. Claudia, pues bueno, las recomendaciones. En 60 minutos nuestro objetivo siempre es compartir estrategias que las personas puedan llevarse a aplicar en su día a día y que les sirvan para transformar su vida. ¿Cómo enfrentar estos pensamientos irracionales?
Esa es la parte más difícil quizá en todo esto, ¿no? En el proceso quizá empezamos a identificar que nuestros pensamientos son distorsionados, que nuestros pensamientos son irracionales, pero además yo lo decía hace un momento, los creemos. Entonces nos resulta muy difícil dejar nuestros pensamientos irracionales. ¿Qué necesitamos en un principio? Pues aprender a identificarlos. Hay un modelo muy básico y muy esclarecedor, el modelo ABC de Ellis, y básicamente en este modelo, pues tenemos que asumir que esa A del modelo ABC, pues son los acontecimientos activadores que nos ocurren. Por ejemplo, voy a ir al programa de radio, ¿sí? Y entonces tenemos un B, que suelen ser nuestras creencias, nuestros pensamientos. Y si empieza mi crisis de tos y no puedo hablar, y eso entonces lleva a un C, que son las consecuencias emocionales o conductuales, ¿sí? Entonces a lo mejor eso empieza a generar miedo, eso empieza a generar ansiedad, porque ¿y si me pasa?, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este modelo ABC y es la parte más psicoeducativa, diría yo, de la terapia, el aprender a utilizar ese modelo y el identificar que evidentemente que un acontecimiento puede generar entonces en ese momento una creencia, puede activar una creencia, una interpretación, un pensamiento, y que a partir de allí van a surgir entonces nuestras conductas y nuestras emociones, disfuncionales, desadaptativas o como nos guste llamarles, ¿no? Yo decía hace un momento que los pensamientos suelen ser hipótesis. Y desde el modelo de la terapia cognitivo-conductual se plantea entonces que aprendamos a cuestionarnos aquello que generalmente estamos pensando. Así como cuestionamos a alguien cuando nos dice, por ejemplo, el tema que mencionaba, ¿no? Es que tú me vas a engañar, y entonces la persona nos cuestiona, ¿y por qué crees que te voy a engañar? ¿Y qué te hace pensar que eso va a suceder? Pues lo mismo tendríamos que hacer con nosotros mismos. Y hay ciertos análisis que me gustaría dejar para la posteridad, que son el primero, el análisis sobre la veracidad del pensamiento. Y allí tenemos que preguntarnos, que cuestionarnos, ¿qué evidencia tengo de eso que me estoy diciendo? Sí, una vez que hemos aprendido a detectar nuestros pensamientos, ¿qué evidencia tengo de ello? Y cuestionarnos constantemente acerca de esa situación. Hay un siguiente análisis que de hecho me gusta bastante porque la respuesta generalmente suele ser contraria a aquel pensamiento que tenemos. Y ese análisis se llama sobre la utilidad del pensamiento. Es decir, ¿de qué me sirve tener este pensamiento? Claro, ¿qué gano, no? Exacto. ¿Este pensamiento me acerca o me aleja de mi objetivo? Y hay un último análisis que es sobre la trascendencia del pensamiento. Y antes de explicar este análisis, me gustaría que todo el mundo se remontara en este momento a lo mejor a algún pensamiento que tuvieron hace un año, hace un mes. ¿Sigue siendo el mismo pensamiento? Sí, por ejemplo, mis alumnos ahora están aquí presentes. En la semana de exámenes a lo mejor decían, es que no voy a aprobar tal examen. Y entonces estaban constantemente pensando. Pero una vez que pasó el examen, pues se dieron cuenta que no era así. Entonces, el análisis sobre la trascendencia del pensamiento implica que nos cuestionemos, ¿este pensamiento me va a acompañar a lo largo de mi vida? ¿Este pensamiento es tan grande que va a seguir conmigo? Entonces, el cuestionar nuestros pensamientos, pero sobre todo respondernos cuando los cuestionamos, porque no se vale hacerse la pregunta solamente, ¿qué evidencia tengo de esto? ¿De qué me sirve tener este pensamiento? Este pensamiento me va a acompañar toda la vida sin siquiera responderlo. Entonces, el respondernos eso nos va a llevar realmente a un pensamiento más adaptativo, a una reestructuración de nuestro pensamiento. Me suena mucho, Claudia, como a policía bueno y policía malo en nuestra propia estructura mental, por lo que estoy escuchando, ¿no? Puede ser, porque digo, cuando lo proponemos como una hipótesis, pues todos sabemos que las hipótesis se hicieron para ser comprobadas o rechazadas. Hay algunas situaciones en las que podemos comprobar. De hecho, a mí como de forma muy abreviada, lo voy a decir así, me gusta analizarlo desde dos preguntas. El primero desde la validez y el segundo desde la utilidad del pensamiento. Y fíjense que cuando analizamos un pensamiento desde su validez, a veces resulta que sí es válido, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso... es que si hoy llueve, se va a arruinar mi cena al aire libre que tenía. Y pues bueno, es válido ese pensamiento porque estamos en temporada de lluvia. Entonces es válido. Pero ahora, vayamos a la siguiente. ¿Es útil ese pensamiento? ¿Sí? A veces resulta que un pensamiento es
inválido e inútil, o inválido pero útil, o válido pero inútil. Entonces, yo diría que en el resumen quedémonos con dos cuestionamientos, sobre la validez y sobre la utilidad del pensamiento. Me quedo con ello y sí, me gusta mucho. No todos son pensamientos irracionales, ¿no? Un pensamiento como el que tú mencionaste es racional, es decir, tiene una base, puede presentarse, pero es como aplicamos, ¿no? La frase, no es la situación misma, sino cómo enfrentamos la situación. Y el pensamiento irracional ya está relacionado con trastornos, alteraciones psicológicas, ¿no? Un pensamiento irracional como todas las personas me van a lastimar o no puedo confiar en nadie, son pensamientos que generalizan una situación, o como tú lo decías, pensamientos de todo o nada. Exacto. Entonces, ahí es donde la psicoterapia ayuda a las personas a poder intervenir, a poder transformar. Y bueno, Claudia, una última recomendación que quieras dejarle a todas las personas que hoy con mucho entusiasmo nos están siguiendo. Me encanta una frase de la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, y esta frase dice, ¿dónde está escrito qué? Es decir, nos lleva a la necesidad de buscar en el universo la evidencia de aquello que nos estamos diciendo. Y si yo me estoy diciendo, por ejemplo, el día de hoy me va a ir muy mal, tendría que cuestionarme también a utilizar la frase, ¿dónde está escrito que hoy me va a ir muy mal? Y entonces eso nos obliga a buscar en el universo la evidencia de aquello. Y eso no está escrito en ningún lugar. No está escrito en ningún lugar que hoy me va a ir mal, que una persona me va a engañar, que saliendo de aquí mi llanta va a estar ponchada, o sea, que me van a despedir. Eso no está escrito en ningún lugar. Eso es solamente un pensamiento. Bastante interesante, Claudia. Fíjate que por aquí Yami nos vuelve a enviar saludos. Marta Elena nos está diciendo que este ha sido un excelente programa. Gracias. Lleno de reflexión. Y fíjate, ella dice, en ocasiones somos más severos con nosotros y eso ocurre mucho, ¿no? La forma en que evaluamos a una persona muchas veces es la mitad de lo que nos evaluamos a nosotros, ¿no? O incluso cómo juzgamos a una persona. Fíjate que aquí lo que me gusta mucho de lo que nos has estado comentando es que se puede cambiar, es decir, no es un hecho fijo, no es una sola situación, no voy a estar siempre teniendo pensamientos irracionales. En alguna ocasión tuve un paciente que me decía, es que a lo mejor yo puedo verme sonriendo, puedo estar trabajando, pero el infierno que tengo está en mi mente. Y nuestro trabajo como psicólogos, Claudia, es justamente poder ayudar a esas personas a transformar esos escenarios que muchas veces genera una prisión psicológica, una prisión mental. Y en este sentido, nuestro programa de hoy justamente estuvo enfocado a que estas personas puedan llevarse recomendaciones, puedan llevarse formas distintas de trabajar. Me quedo con lo que mencionaste de la validez de los pensamientos. Me gustaría también complementar esta parte de la validez con las autoinstrucciones, con estas recomendaciones que nos damos, ¿no? Si hace unos momentos hablábamos de policía bueno, policía malo, vaya que también podemos jugar a las porras mentales, ¿no? Claro. A ver, si lo que yo pienso es, me va a ir mal y a lo mejor tengo una entrevista de trabajo y el pensamiento racional en este caso puede ser, no me dan el empleo, el irracional puede ser, nunca voy a conseguir empleo, la porra mental puede ser, a ver, voy a esforzarme y voy a triunfar, ¿sí? Claro. No significa que la situación cambie, tanto en pensamiento positivo y negativo, pero sí mi estructura mental, sí mi manera de enfrentar la vida. En este sentido, me gustaría entonces, en esta última parte, Claudia, esta parte es la huella de nuestros invitados, así le he llamado. Y tú eres nuestra primera invitada, de quien estoy muy orgulloso. Gracias. Para quienes no lo sepan, Claudia es doctora en desarrollo humano, pero también es una profesional con un alto nivel de calidad humana, de calidad y calidez, que hace que justamente sus alumnos la sigan tanto, la busquen tanto, y su experiencia le ha llevado a manejar puestos de liderazgo, pero también a impactar en la sociedad, a generar un cambio. Claudia es mi amiga, mi maestra, también alguien a quien aprecio mucho, y me gustaría que nos dejes esa huella. Esa huella consiste en lo siguiente: compártenos cómo es que Claudia enfrenta sus pensamientos irracionales. No está fácil, ¿verdad? No está fácil eso, porque nuestros pensamientos son automáticos, son espontáneos. Pero cuando hay que enfrentarlos, cuando a mí me toca enfrentar mis pensamientos irracionales,
pues me tengo que basar en una pregunta que para mí es fundamental. ¿De qué otra manera puedo ver esta situación? Y eso me lleva entonces a enfrentarlos, a darme cuenta, lo que dice la terapia racional emotiva, que no está escrito aquello que estoy pensando, que es un pensamiento y que no es más que una parte de la experiencia, no es mi vida completa. Sí, porque a veces nuestros pensamientos se impregnan de tal forma que consideramos que eso es nuestra vida completa y que ya nada va a ser bueno, ya nada va a ser exitoso, que ya nada va a ser agradable. Entonces, cuando yo tengo que enfrentarme a mis pensamientos irracionales, pues entonces me pregunto, ¿de qué otra forma puedo ver esta situación? Y me agarro mucho de una idea que es, no se trata de aprender a tener pensamientos positivos. Sí, porque no es eso. Aprender a derribar nuestras creencias irracionales, o lo que yo hago no es tener pensamientos positivos o pensamientos optimistas, nomás para pensar que eso me va a llevar a sentirme bien, sino pensamientos realistas. Me gusta ¿Sí? mucho, me gusta mucho. Muchas gracias por esta huella personal que nos has dejado, Claudia. Para cerrar, María Antonieta nos dijo que fue una excelente plática. Carmita Cortázar, muchas gracias por los saludos. Melanie Millán nos dice algún ejercicio corto y rápido. Las autoinstrucciones que acabo de mencionar, estas autoinstrucciones son vitales. Recomendación entonces, Melanie, tus porras mentales, utilízalas mucho. Ya profundizaremos con Claudia en una segunda parte. Azucena, Tania, Sergio, a todos aquellos que nos estuvieron viendo hoy, muchas gracias. En cabina a Luis por siempre estar comprometido y ayudándonos en todo. Alex Huerta, que llega temprano también para darle seguimiento al programa. Y Ana Morgan, en su primer día de trabajo detrás de cámaras. Muchas felicidades, Ana. Y a todos aquellos que nos siguieron hoy en estos 60 minutos, muchísimas gracias. Gracias a nuestra invitada especial por habernos dado 60 minutos con Claudia Pérez Vázquez y 60 minutos de liberar tu mente. La próxima semana vamos a tener innovación en recursos humanos, lo que tu empresa necesita hoy. Y antes de irnos, Claudia, para todas las personas que quieran contactarte, ¿cómo podemos localizarte? Bien, les dejo mi número telefónico, es el 9933-617793. Excelente. ¿Redes? En Facebook estoy como Claudia Pérez Vázquez. Una psicóloga Claudia Pérez Vázquez. Excelente, una excelente psicoterapeuta, una gran ser humano y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos fueron 60 minutos, soy Rodolfo Reyes, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodolfo Reyes, una hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM, junto a tu psicólogo de cabecera, Rodolfo Reyes. Hasta pronto.